Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos Sáquenos de aquí. Historia compartida por suscriptora de Luco. En casa de un primo se han estado viviendo cosas y sucesos extraños que llegan a quitar hasta el aliento. Me llamo Mónica. Vivo junto con mi roomie en una casa que nos prestó un primo mientras estudiamos y trabajamos por la zona de Toquilla. Hace 3 meses encontré trabajo en Ciudad Juárez en una empresa importante. Yo soy originaria de Temazcaltepec y, por falta de oportunidades laborales, tuve que ir a buscar suerte en otros lugares. Por fortuna, conseguí un puesto en el área administrativa de una empresa constructora de automóviles muy importante. Lo malo es que quedaba al otro lado del país. Estuve buscando un lugar donde quedarme e, inclusive, lo publiqué en Facebook para agilizar la búsqueda. Afortunadamente, un familiar mío tenía un espacio disponible. La casa de mi primo llevaba mucho tiempo deshabitada. Él la heredó por parte de su abuelo materno, quien falleció hace un par de años. Desafortunadamente, lo encontraron muerto en medio de la sala. Al parecer, desfalleció a consecuencia de un paro fulminante. No quiso darme más detalles, pero lo importante era que la casa necesitaba mantenimiento, ya que tenía muchos grafitis raros en todas las paredes. A cambio de hacer esas reparaciones, no me cobraría la estancia durante los siguientes 3 meses. Esto me pareció una muy buena opción, así que acepté de inmediato. Para que la estancia en la casa no fuera tan solitaria, busqué una compañera. Así fue como conocí a Carla, quien tenía como mascota un gato negro llamado Salem. Nunca me incomodaron los animales, así que les di la bienvenida a los dos. Hasta ese momento, todo parecía ser normal, y así transcurrieron los siguientes 2 meses. La casa tenía algunos desperfectos, aunque no eran graves. Tuvimos que reparar algunas tuberías, el cableado y otros asuntos. Sin embargo, algo que no pudimos arreglar fue un hoyo del tamaño de una pelota de tenis que se encontraba a un lado del closet. Desde adentro no se veía nada, pero en ocasiones una corriente helada salía de allí. Una tarde, después de haber limpiado la casa, Carla y yo estábamos descansando en la sala viendo la televisión cuando sentí una corriente fría proveniente de mi cuarto. Era el mes de mayo y no hacía mucho frío afuera, así que no le di importancia. Solo me levanté para ir a cerrar la puerta de la habitación. No quería dejar de mirar la película, así que me encaminé al cuarto sin fijarme por dónde iba. Cuando llegué, me di la vuelta y tuve la impresión de haber visto a alguien asomarse por la ventana. Fue algo tan repentino que no supe si me había confundido o si mi mente me había engañado. Me di cuenta de que la ventana estaba abierta, así que aproveché para cerrarla de una vez. Le comenté a Carla que me había sucedido algo muy extraño y loco a la vez. Ella bromeó diciéndome que se trataba del antiguo dueño, quien vigilaba que todo estuviera en orden y que nos jalaría las piernas por la noche, pues no éramos familiares suyos. A mí me dan mucho miedo los temas paranormales, pero he de confesar que me gusta escucharlos, aún así. No quise seguirle la broma a Carla y preferí olvidar el tema. En los últimos días, Salem salía por las noches y regresaba lleno de lodo y tierra. El gato era nocturno y parecía gustarle hacer hoyos. Sin embargo, esa noche, antes de irnos a acostar, no nos percatamos en qué momento Salem salió de la casa. A pesar de que ya se había ausentado antes, Carla se quedó muy angustiada, pues cada noche dormía junto con él en su cuarto. Siempre fue su compañía. A mí me gustaba quedarme despierta hasta altas horas de la noche, en ocasiones leyendo o jugando algún videojuego. Casi siempre, después de la 1 de la madrugada, comenzaban a escucharse ruidos raros fuera de la casa. Ya estaba acostumbrada a oírlos, pero la sangre se me heló cuando, en medio del silencio y justo a un lado de mi cama, el llanto de un niño resonó por toda la casa. Fue breve, pero intenso. De hecho, me sorprendió que Carla no se despertara, siendo que ella tiene el sueño muy ligero. Me quedé congelada del miedo, aún más porque en mi habitación, a un volumen muy bajo, seguía escuchándose el sollozo de lo que parecía ser un niño. Lo busqué con la mirada, pero no lo encontraba, y, desde el orificio en la pared, pude ver que alguien me observaba. Me asusté bastante y, en ese segundo, la figura se desvaneció. No pude verla más. Era imposible que alguien cupiera allí adentro. Sabía que la pared estaba hueca, pero no había forma de que alguien pudiera meterse ahí por ningún lado. No era posible moverse entre las paredes por lo angostas que eran. En ese momento, tocaron a mi puerta.
Imaginé que se trataría de Carla, que quizás no podía dormir por la angustia de Salem. Sin embargo, al abrir, no encontré a nadie. Cerré la puerta, confundida, y me dispuse a dormir. Entonces, mi mente comenzó a divagar y se me ocurrió que quizá Carla me había tocado la puerta y luego se había arrepentido, regresando a su cama antes de que yo abriera. Esa fue la única explicación lógica que encontré. A fin de cuentas, le preguntaría al día siguiente si necesitaba algo. Tomé la cobija y me envolví en ella. Al darme la vuelta, frente a mí estaba el rostro de un niño con la boca abierta y sin ojos. Parecía que estaba gritando, pero no se escuchaba nada. Salté de la cama y, en ese momento, volvieron a tocar a mi puerta. No sabía si abrir o responder, así que me quedé callada. De repente, las cobijas de mi cama se elevaron como si hubiera alguien debajo de ellas. No sabía si estaba teniendo una pesadilla o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volvieron a tocar la puerta, pero esta vez con más insistencia. De pronto, escuché la voz de Carla preguntando si podía abrir. Recuperé el aliento y la tranquilidad al reconocer su voz. Miré la cama, estaba normal, sin nadie sobre ella. Respiré profundo y fui a abrir la puerta, pero otra vez no había nadie allí. Supe que era una maldita broma. Fui a su cuarto para reclamarle, pero al abrir la puerta me di cuenta de que ella no estaba. Es más, su cama ni siquiera había sido desarreglada. No me había dicho que saldría en ningún momento, por lo que comencé a buscarla por toda la casa, incluso en el baño, pero no estaba. Tomé mi celular y vi que eran las 2 de la mañana. Le marqué, y pude escuchar claramente el tono de su celular proveniente del sofá donde nos habíamos sentado a mirar la televisión. Esto ya comenzaba a preocuparme. Decidí desbloquear su celular y buscar en sus mensajes o llamadas recientes algo que me diera pistas sobre su ausencia en la casa, pero no encontré nada. De hecho, parecía que no lo había usado desde la tarde. Entonces, se me ocurrió que quizás había salido a buscar a Salem por los alrededores y aún no regresaba. Me puse un abrigo y salí por un momento a buscarla. Dejé las luces encendidas para que, si Carla regresaba, supiera que había salido en su búsqueda. Llevaba 3 vueltas a la cuadra. Los vecinos solo tenían encendidas las luces de la cochera. Apenas un par de casas mantenían iluminadas las habitaciones de la planta baja. Pensé en tocar alguna puerta y preguntar si habían visto a mi amiga. Miré la hora en mi celular. Ya eran las 3 de la mañana. En la cuarta vuelta, decidí regresar a la casa, pensando que quizá Carla ya había vuelto. Además, no era una hora prudente para que una mujer anduviera sola por la calle. Entonces la vi. Estaba parada a un lado del sendero, mirando hacia un terreno baldío. Llevaba puesto solo un short corto y una blusa delgada. Yo, en cambio, estaba casi congelada de frío. Corrí hacia ella y le pregunté dónde se había metido, pero no respondió. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y murmuraba en voz muy baja. Le moví el brazo para llamar su atención, pero seguía igual. Me paré frente a ella, la tomé por las mejillas y se las pellizqué. Fue entonces cuando despertó del trance en el que estaba y me miró. Enseguida, se quejó del frío. Le pregunté cómo había llegado hasta allí, pero me dijo que no lo sabía. Se volvió a quejar del frío, así que le puse mi chamarra. Mientras regresábamos a la casa, me contó que no recordaba lo que había sucedido. Solo recordaba que no podía dormir porque estaba preocupada por Salem y que, cuando menos se lo esperaba, yo la desperté en ese lugar. Todo parecía haber terminado allí, pero al llegar a la casa me di cuenta de que las luces estaban apagadas. Me quedé parada un momento, tratando de recordar si las había apagado antes de salir. No lo tenía claro. En ese instante, todas las luces se encendieron de golpe desde dentro. Carla comentó que la casa era vieja y que la electricidad solía fallar. Tenía razón, así que traté de quedarme con esa idea para evitar sugestionarme. Sin embargo, al entrar, inevitablemente recordé lo que había sucedido en mi habitación con el llanto del niño. Le pedí a Carla que me dejara dormir con ella, con la excusa de que quería cuidarla esa noche para que no volviera a salir sin darse cuenta. A la mañana siguiente, alguien tocaba la puerta de la entrada con insistencia y llamaba mi nombre. Miré a Carla, pero ella seguía profundamente dormida. Me levanté y fui a abrir. Era un vecino, quien me dijo que había encontrado a lo que parecía ser nuestro gato. Me sentí aliviada, pero también confundida.
Ninguno de los vecinos se había preocupado antes por Salem, pero ahora todo parecía indicar que había ocurrido algo inusual. Mi vecino me llevó hasta el baldío donde la noche anterior me había encontrado a Carla. Allí estaba Salem. Parecía que había estado cavando un agujero y que murió en el intento. Me acerqué para recogerlo y noté que tenía las uñas llenas de lodo, al igual que su cabeza. Para Carla fue muy difícil, demasiado. Su gato Salem la había acompañado por muchos años. Lo veía como un hermanito. Ella me dijo que tenía recuerdos vagos de lo sucedido en la noche. Recordaba haber escuchado el llanto de un niño, lo cual le recordó mucho el maullido de Salem. Luego, recordó haber abierto la puerta y buscado alrededor de la casa, pero no encontró nada. Fue entonces cuando vio a un niño entrar al baldío. Le llamó la atención que un niño estuviera allí solo y a esas horas, así que fue a revisar. En el terreno baldío, se encontró con el niño, quien la invitó a entrar. No recordaba haber accedido, o al menos, eso era lo único que recordaba. Sentí curiosidad, así que fui a investigar por mi cuenta al baldío. Carla se quedó a dormir en la casa por el momento, así que no tendría que preocuparme si salía o la perdía de vista. Revisé cada rincón como pude. Había muchos escombros y hierba mala por todas partes. No entendía qué le podían encontrar de interesante al lugar, hasta que vi un bulto bajo los escombros que llamó mi atención. Algo sobresalía de él, así que tomé un palo roto de escoba que estaba allí y empecé a escarbar. Había algo en ese sitio que me inquietaba, pero no lograba identificar qué era hasta que quité un buen pedazo de lodo y hierba. Entonces lo vi, un pie pequeño, cubierto de moho. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de inmediato y me encontré con un anciano que me observaba fijamente. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. No sabía si había visto lo que descubrí o no, así que le dije que mi gato había muerto esa mañana y que quería saber qué era lo que tanto le interesaba de este lugar. El anciano se acercó demasiado y, en voz baja, me susurró: «Salgan de allí». Le pregunté a qué se refería y entonces me contó que la casa donde estábamos viviendo había pertenecido a un viejo brujo. Le pagaban con animales e incluso con niños. Y que Dios sabría dónde habría enterrado a todos. No es que no le creyera, pero en ese momento una ola de imágenes invadió mi mente. Cuando pintábamos las paredes, nos encontramos con estrellas de 6 picos, nombres extraños y la imagen de un pentagrama en el suelo que nos costó mucho trabajo borrar. Corrí de inmediato a buscar a Carla. Cuando llegué a la casa, la encontré de pie, justo en el centro de la sala. Le hablé y le dije que tomara todo lo que pudiera, que nos iríamos a un hotel y luego buscaríamos otro lugar donde vivir. Pero Carla no respondía. Me di cuenta de que, una vez más, estaba en trance. Intenté despertarla como antes, pero esta vez no funcionó. Cuando pensé que todo estaba perdido, vi al anciano parado en la puerta. Se acercó a Carla, sacó un polvo de olor fuerte a romero y se lo frotó en los brazos y las manos. Luego puso su antebrazo frente al rostro de Carla, y ella despertó. El viejo nos contó que llevaba años luchando contra ese brujo y que, finalmente, había logrado acabar con su vida. Sin embargo, no podía exorcizar la casa debido a un conjuro muy poderoso que el brujo dejó tras su muerte, y que nosotras seríamos sus próximas víctimas. Le dije al anciano que avisaría a la policía para que investigaran los cuerpos y que era muy probable que entre las paredes se encontraran más. Antes de que nos fuéramos, el viejo miró a Carla y le dijo: «Tu gato dio su vida por ti. Por eso murió antes de que entraras al baldío con las demás almas». Aquellas palabras, aunque tristes, fueron un consuelo para ella. Le agradecimos y nos marchamos de allí. Después de días de búsqueda, encontramos un lugar ideal para vivir. Con la ayuda de unos compañeros, regresamos por nuestras cosas. Cuando por fin tuvimos todo con nosotras, llamé a la policía y me comuniqué con mi primo para exigirle una respuesta.